Hola, bienvenidos a mi canal Inversors Tour. Yo soy Oscar Yang y en este vídeo vamos a hacer la tercera y última parte del repaso al radar del mes de diciembre y vamos a ver los sectores tecnológico, energías y materias primas y por último sería el de rates. Son los tres sectores que nos quedaban por repasar y así completamos el repaso de este mes de diciembre. No hay muchos cambios respecto a meses anteriores, como hemos visto, pero aún así voy a comentar un poco, como en la segunda parte, ideas generales de qué es lo que yo sigo viendo y por qué estas empresas están en mi radar. Así que, como siempre, el disclaimer habitual y comenzamos el repaso. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estaríamos aquí en el sector tecnológico y como veis no tenemos ninguna compañía, al menos yo en el radar, no tengo ninguna compañía en Reino Unido ni España. Empezarían a ser las de Estados Unidos. Y tendríamos, en primer lugar, teníamos Verizon, que es una empresa ya de telecomunicaciones, es la que ya he analizado en el canal. Yo la considero como la vaca lechera por excelencia, porque es una empresa que te va a dar un buen dividendo con muy poco crecimiento, pero partimos de un dividendo muy importante, alrededor del 7% ya es un dividendo interesante. Con un crecimiento del 2% se cumple pues lo de la suma de 7 más 2, 9, así que tendríamos una rentabilidad aceptable, diríamos, con muy poco crecimiento, pero bastante seguro y predecible. Actualmente está más o menos sobre la media móvil, un poquito por debajo, a un PER por debajo del histórico también. El payout vemos que tiene bastante margen de payout, tanto el BPA como Free Cash Flow, y la única pega que tiene esta compañía es un poco la deuda neta, debido a las inversiones de CAPEX que tiene que hacer para la infraestructura en sí de telecomunicaciones. Es bastante intensiva en capital y eso es lo que le genera pues tener que gestionar bastante deuda. El ROE y ROIC vemos que son datos, pues el ROE bastante bien, 17, el ROIC se queda un poco por debajo de ese 10% que siempre buscamos, pero bueno, estamos hablando de una empresa vaca lechera, así que más o menos no nos interesa tampoco buscar un ROIC alto en una empresa vaca lechera, porque ya consideramos que el crecimiento ya va a tener poco crecimiento. Luego el margen neto en 13% y el Free Cash Flow Yield, que es el margen respecto al Free Cash Flow, sería el 14%. Ya veis que ambos márgenes, pues que más o menos sean parejos, es buena señal porque no hay ninguna cosa extraña en los resultados de los beneficios y se pueden contrastar o se pueden comparar al Free Cash Flow, que es realmente de donde sale el dividendo. Luego, la rentabilidad actual a precios actuales es del 6,81%. Yo considero que es mejor buscar un precio mejor que se acerque más todavía a ese 7% y un crecimiento del 2% del incremento del dividendo. Más o menos es muy estable ese incremento, ya lo vimos en el repaso radar. Así que en 5 años pues pasaríamos de 6,81 a 7,51. Lógicamente, cuanto más apuremos el precio de entrada, mejor rentabilidad a futuro obtendremos vía dividendos y vía crecimiento. La siguiente compañía también es Comcast, la añadí hace poco y también la analicé en el canal, y con esta compañía nos pasa un poco como con Kraft. Es una compañía que está, o ya ha anunciado que va a separar su negocio en dos, entonces yo personalmente la veo interesante porque una parte de su negocio es muy interesante, que es el tema de los parques temáticos y la televisión streaming y demás. Y luego la otra parte sería pues más parecido a Verizon. Habría que ver cómo queda luego el negocio separado, cómo se reparte la deuda, cómo luego queda los diferentes negocios repartidos en una compañía y otra, para luego ya elegir qué es lo que más consideramos interesante a la hora de añadir a nuestras carteras. Yo por eso personalmente pues la quiero incluir porque creo que es un negocio interesante, pero si no la lleváis en cartera, yo personalmente esperaría un poco a que haga esa separación y veremos cómo reparte esa deuda y qué expectativas podemos obtener de dichos negocios por separado.
Actualmente está cotizando muy por debajo de la media móvil, 23%, con un PER muy bajo, muy por debajo del histórico, y el payout ya vemos que lo tiene muy controlado, muy bajo, y encima es una compañía que últimamente está haciendo muchas recompras. Cada vez un poquito menos de recompras, pero sigue haciendo bastantes recompras. La deuda neta no la tiene por encima de las 3 veces, como ocurría con Verizon, pero bueno, la tiene en rangos más o menos controlables, podemos decir, porque parte de su negocio también es algo intensivo en capital, pero bueno, luego los datos del ROE y ROIC son muy parejos a Verizon, en los márgenes luego también, y por eso yo personalmente prefiero antes Verizon, porque ya me parte de un dividendo interesante y alto, aunque tenga menos crecimiento. Aquí tienes un 4,19 con un crecimiento mayor, en torno al 8%, que si se cumple, pues lógicamente alcanzarías un 6,16% en 5 años. Ya veis que no alcanzarías todavía en 5 años al IOC inicial que tendrías con Verizon. Yo por eso la incluyo en el radar, porque es interesante, sobre todo si os interesa más la parte de crecimiento del negocio. Una vez que esté separado, pues puede ser interesante tenerla en cartera por diferenciarte un poco del negocio de Verizon o de telecomunicaciones de la propiedad de Comcast, y así ya tienes 2 patas o 2 negocios diferentes pues por separado, y encima en compañías matrices diferentes. Y luego ya vendrían las magníficas, digamos. Microsoft, que ya vemos que están todas por encima de la media móvil, están cerca de esos máximos históricos, así que no hay mucho que mirar aquí, solo que es interesante tenerlas en el radar porque algunas veces pues ocurre alguna cosa rara en el mercado, como ocurrió con Meta no hace muchos años. Alphabet también estuvo bastante castigada, en Apple también. Entonces, bueno, siempre es bueno tenerlas más o menos miniaturizadas para ver qué es lo que ocurre con ellas, y si nos da una oportunidad de entrar o ampliar y las queramos llevar en cartera, pues entrar en ellas. ¿Qué es importante en estas compañías? La media móvil de las 1000 sesiones es difícil que las crucen, salvo una crisis o un crash global. Ya veis que estamos muy alejados de la media móvil de todas, incluso tendrían, por ejemplo, Microsoft tenía que corregir un 31% para llegar a la media móvil, es una bastante caída. Alphabet está muy por encima de la media móvil, casi tendría que duplicar, o sea, duplica el precio de la media móvil, o sea, es una burrada. Apple más o menos lo mismo, 42, Meta 61. Por eso, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar en estas compañías? Pues una corrección interesante pues podría ser respecto al máximo. Yo siempre intento considerar pues una caída del 20% respecto al máximo histórico. Ahí sí que a lo mejor tendríamos cierto margen en este tipo de negocios que son de tanto crecimiento. No tanto la media móvil. En estas yo no me fijaría tanto en la media móvil. Si obtenemos esa caída del 20% respecto al máximo marcado último, y luego nos ceñimos al PER también el PER en estas compañías pues nos puede orientar un poco. Ya veis que también todos los PERs actuales están por encima del histórico, señal de que por valoración de PER tampoco están a precios razonables. Alphabet sí que la tuvimos un poco por debajo de su PER histórico, entonces ahora ya no. Ahí por eso te indicaba una señal un poco óptima para entrar. Y luego el payout pues no es muy, en estas empresas que no reparten tanto dividendo, en algunas incluso es prácticamente residual, pues no tendría tanta relevancia, porque ya veis que últimamente mucho flujo de caja lo van a destinar a inversiones en investigación respecto a toda la tecnología de la IA, la nube y todas estas industria que se está creando ahora alrededor de la inteligencia artificial, y no creo que destinen mucho flujo a incrementar el dividendo o al reparto de dividendo. Ahora mismo están compitiendo unas con otras y no pueden destinar mucho flujo al incremento de dividendos. Yo es la opinión que yo tengo. La deuda neta, ya veis que en todas las tiene, prácticamente casi todas tienen caja neta, bueno, yo diría que todas. Y luego los valores de ROE y ROIC, pues ya vemos que son valores muy altos, porque son empresas de alto crecimiento, de alta calidad, y por esta parte pues no tendríamos ninguna duda de que son empresas top y con garantías de que una vez que las tengamos en cartera
a precios razonables, pues es lo más seguro es que la inversión salga bastante bien. La rentabilidad actual ya veis que son muy bajas. En Microsoft estaríamos hablando de 0,68. Para que os deis una idea, en Microsoft también es bueno coger la referencia del 1% de rentabilidad inicial. Cuando Microsoft se acerca a ese 1% de rentabilidad inicial, suele ser un buen precio. La he visto ya un par de veces a esa rentabilidad inicial, donde me ha tentado incluso un poco, aunque no he llegado nunca a incluirla. Pero se ha demostrado que ese 1%, cuando suele dar un 1% de rentabilidad, suele estar a buenos precios. Y luego tiene un crecimiento bastante aceptable, del 10% de incremento de dividendo. Luego Alphabet, pues empezó a repartir dividendo hace poco, entonces no tenemos mucho histórico de cómo se comporta ese incremento. Y Apple pues se queda muy bajo el dividendo, también porque a lo mejor está ahora demasiado sobrevalorada, ya veis que está cotizando un PER 36 respecto al 29. Y luego ya nos quedaría Meta, que ocurre un poco como Alphabet, empezó a repartir un dividendo hace poco, entonces tampoco tenemos mucho histórico de ese reparto de dividendo, cómo lo va a incrementar. Y luego ya vamos a pasar a otro sector, otro tipo de empresas, como Cisco Systems, que son equipos de telecomunicación, pero ya más como hardware que no como infraestructura. Y aquí pues ahora actualmente está muy por encima de la media móvil, y en esta pues no queda otra que ser pacientes y esperar, porque la hemos tenido a buenos precios tiempos atrás, pero sí que es verdad que ha ido recuperando bastante cotización, y yo creo que está cerca, no sé si ahora mismo, no sé si estará cerca de esos máximos históricos que marcó allá por la crisis del .com, pero bueno, debe estar muy cerca ya de esos máximos marcados. Entonces, bueno, ser pacientes, y si queréis tener Cisco en carteras, pues habría que esperar un poquito. Y luego ya por último en este sector tenemos los semiconductores, tanto en Estados Unidos como serían los analógicos Texas Instruments, que es una compañía que está lateralizando bastante este tiempo debido al CAPEX de inversión que está destinando a las nuevas fábricas de semiconductores que está teniendo, pero no se está reflejando bastante en el crecimiento del beneficio por acción, ni en el flujo. Entonces, a mí me genera un poco de dudas porque está cotizando a un PER muy elevado, 32 veces, para una empresa que últimamente no ha crecido mucho en beneficios ni en ventas. Entonces me genera bastantes dudas. Ya veis que también incluso el payout lo tenemos muy por encima, tanto el BPA ya está en el 100% y el free cash flow lo tenemos muy disparado. Y luego la deuda neta es un aspecto positivo, que la tiene más o menos controlada, 0,99. Y el ROE y ROIC, 28% de ROE, 14% de ROIC, bastante bien. Margen neto, 35%. Y ya veis el free cash flow cómo ha bajado al 10% debido a ese CAPEX de inversión que está teniendo, que mucho flujo va a esas nuevas fábricas que está construyendo. La rentabilidad inicial 3,22% y un crecimiento del 10%, que ya os digo yo que no va a ser el crecimiento del dividendo, porque ya no lo ha crecido tanto en los últimos años. Entonces ya por eso me genera más dudas, y no la llegué a tener en cartera, pero me la quité porque vi que no estaba cumpliendo más o menos las expectativas que yo pensaba que iba a tener esta compañía. Y bueno, lógicamente cuando se vea ese crecimiento en beneficio gracias a las nuevas inversiones que ha hecho en las fábricas, pues es posible que la película cambie un poco, pero yo creo que, bueno, actualmente creo que hay mejores oportunidades en el mercado que Texas Instruments, a mi parecer. Y luego tenemos a ASML en Europa, más concretamente en Holanda, que está ahora cotizando a 909 euros, es un precio que casi nadie a lo mejor podría esperar cuando estaba cotizando cerca de esa media móvil de los 600 o 700 incluso. Y bueno, todo el mundo tenía claro que era una oportunidad. Yo también afirmaba que era un buen precio de entrada, solo que a mí me echaba un poco para atrás el dividendo inicial que tenía. Ya veis que ahora actualmente a estos precios es un 0,69. Cuando estaba cotizando en 600 o por ahí,
La media móvil creo que era un 1%, un 1, algo por ciento, con bastante crecimiento, pero ya sabéis que, no sé, prefiero negocios más estables, más predecibles. Al final el semiconductores siempre diré que es un sector bastante cíclico y en esos precios estaba lógicamente a lo mejor quizás en la parte baja del ciclo, pero ahora, no sé, con tanto ruido respecto a la inteligencia artificial y no sé, ahora mismo lógicamente no está para añadir ni para ampliar porque son precios muy cercanos a esos máximos, pero bueno, la gente que la lleve en cartera a buenos precios estará más que contento porque ha tenido una revalorización bastante importante, pero yo personalmente la considero bueno, un poco cíclica y una rentabilidad inicial bastante baja para tener una empresa de ese tipo. Yo antes a lo mejor añadiría Microsoft o Alphabet antes que ASML, en mi opinión, vaya. Pero bueno, la tenemos aquí en el radar para ver si, aunque no sea opción dividendos, pues una opción value, como pudo ser cuando estaba en esos 600 euros o cerca de esos 600, pues lógicamente era una opción value de libro. Y ahora vamos a pasar al sector de energías y materias primas. Y aquí pues tenemos compañías tanto en España como en Reino Unido. Vamos a empezar con las que tenemos en Reino Unido. Y tenemos Río Tinto. Río Tinto es la minera, es muy conocida en la comunidad de dividendos y actualmente está por encima de la media móvil. Entonces en las empresas cíclicas, como es en el caso, pues lógicamente hay que empezar a mirarlas cuando esté muy por debajo de la media móvil. Y si está por encima de la media móvil, pues no hay nada que mirar. Lo único, tenerla aquí para controlarla. Los dividendos son un poco predecibles. Actualmente es un 6,82, pero el crecimiento puede ser, en las cíclicas es que te lo pueden congelar, te lo pueden recortar. No es un crecimiento o un mantenimiento del dividendo constante como en las DGI o incluso algunas otras vacas lecheras más estables como la que vimos antes en Verizon. Así que por eso es muy interesante en estas compañías cíclicas intentar coger un precio muy por debajo de la media móvil para tener mayor seguridad respecto a esa rentabilidad inicial por dividendo y curarte un poco en salud. La siguiente sería la química Croda, que también la tengo analizada en el canal y bueno, vimos que quizás últimamente el crecimiento que estaba teniendo no pega bastante con su PER histórico y eso es las dudas que me genera. Está cotizando un PER un poquito elevado. Si consideramos que es una cíclica, que algo de ciclicidad tiene, ocurre que cuando están a PERs altos suele ser un buen precio de entrada. En Croda puede estar sucediendo eso ahora, porque está muy por debajo de la media móvil, a 43% de margen. Un PER elevado, sí que es verdad que quizás demasiado elevado, aunque sea por debajo del histórico. El payout lo tenemos fuera del 100%, así que ojito con ese payout. La deuda neta, en cambio, la tiene más o menos controlada. Y los datos de ROE y ROIC, pues bueno, son datos bastante aceptables. Un ROE del 19 y un ROIC del 13, pues está bastante bien. Los márgenes no es que sean muy altos, pero bueno, superan o están en torno a esos 10%, que también es un margen interesante cuando hablamos de margen neto y free cash flow yield. Y rentabilidad actual 3,99%. Crecimiento, ha tenido un crecimiento del 4%. Está un poco así justo, porque es 4 más 4, 8. Pero bueno, si la tratamos como una química, yo buscaría una rentabilidad inicial un poquito mayor, ya sea en otra compañía o esperar a que incluso pueda llegar a corregir un poquito más, si es que lo corrige. No está en mínimos anuales, así que tiene un poquito de margen para volver a corregir a mínimos anuales. A mí es que Croda no sé, dentro de ese sector prefiero otras químicas que te generen más rentabilidad inicial y mayor seguridad en cuanto a ese margen de dividendo, aunque te lo recorten luego. Es que en Croda, imagínate ahora que entras en Croda con un 4% y
no termine de remontar y te recortan el dividendo. Aunque sea una del Reino Unido y no tengas retención en origen, pues te va a fastidiar bastante porque hay oportunidades por ahí que te ofrecen mejor rentabilidad inicial y a lo mejor un poquito más de seguridad. Ahora ya pasamos a España. Tenemos Repsol muy por encima de la media móvil, así que no hay que mirar nada, pero Repsol es una compañía que cada vez se dice que es menos cíclica, que es más energética, pero es siempre la misma historia con esta compañía. Ahora que está en estos precios es cuando empezamos a escuchar ese relato de que es una empresa más energética, que no va a sufrir ciclicidad, que patatín, que patatán, pero tarde o temprano Repsol va a volver a corregir a precios cercanos a esa media móvil, incluso más abajo de esta media móvil que tenemos marcada aquí, y será un buen momento para entrar o ampliar en esta compañía. Yo la tengo a precios tampoco de ganga, lógicamente, la tengo en torno a 11 con algo, y cuando estuvo cotizando cerca de esos 9, 10, un poquito más abajo de esos 10, pensando que iba a corregir más, esperé un poco a ver si cogía un precio un poquito mayor, un poquito mejor, y me quedé pues con cara de tonto porque luego empezó a alza de, o sea, empezó a subir la cotización y se me escapó un poco ese paquete de ampliación que tenía pensado hacer en esta compañía. Por eso digo que hay que esperar, ser pacientes y tarde o temprano volverá a corregir. Y si no corrige, pues bueno, pues eso que nos hemos llevado con las acciones que tengamos ya en cartera. Tampoco hay que volverse loco. Actualmente un payout por encima del BPA, así que bueno, es algo a vigilar. Si miramos el free cash flow, pues lo tenemos mejor. La deuda neta bastante controlada. Y ya tenemos datos de tanto de ROE como ROIC, no es un negocio de calidad, digamos, márgenes también del 6, el margen neto del free cash flow del 4. Ya veis que es un negocio, pues es un negocio que hay que cogerlo cuando esté a buenos precios, cuando te esté dando un 10% de rentabilidad o muy cercano a ese 10, que te lo genera cuando esté cotizando cerca de esos 10 euros. Actualmente pues la gente dirá que es imposible volverla a ver en 10 euros, pero veremos si con el tiempo se repite ese patrón de ciclicidad en esta compañía. Yo creo que a lo mejor no tan brusco como a 9 o a 9,5 o incluso a 10, pero volveremos a ver a Repsol corregir un poco. Es que es cíclica, es que no... En las cíclicas ocurre siempre. Y sobre todo en Repsol ocurre siempre, por estos precios es cuando se escucha la retórica de es energética, hace muchas recompras, no va a volver a esos precios. Y vuelve. Cuando volvió hace poco, cuando yo quería ampliar y me quedé con ganas, a 10 euros, no tenía ninguna lógica que estuviera cotizando en 10 euros, pero estaba cotizando a 10 euros. Así que es muy probable que vuelva a cotizar a esos 10 euros o 11. La siguiente ya sería Iberdrola. La tenemos muy disparada. Esta sí que es más energética, entonces ya no es como Repsol. Aquí ya la gente que a lo mejor tenía pensado entrar en ella un poquito por debajo de la media móvil, ahora le va a tocar esperar cada vez un poquito más, pero no hay que volverse locos tampoco, o sea, hay que actuar igual, esperar a que toque la media móvil o incluso esté un poco más por debajo y a ella valorar un poco si te interesa por precio, rentabilidad inicial y demás. El payout lo tenemos en 77, free cash flow por encima del 100, así que cuidadito. La deuda un poco elevada, pero bueno, es intensiva en capital, entonces bueno, en estas de infraestructuras o energéticas solemos ver una deuda por encima de las 3 veces, entonces tampoco es algo preocupante. El ROE 9, ROIC el 6, margen del 10 y del 7 son valores que bueno, son muy parejos a los de Repsol, así que tampoco es un negocio, digamos, de excelentísima calidad. Rentabilidad actual a 3,5, con un crecimiento del 9, pues no tendríamos mucho margen de... A ver, te sale la suma, 3,5 más 9 te sale, pero hay que garantizar que siga creciendo al 9, que eso ya quedaría un poco en el aire, porque ha crecido mucho en el último año. Veremos.
Yo Iberdrola me mantendría un poco al margen, sobre todo a estos precios. Red Eléctrica, pues ocurre un poco lo contrario que con Iberdrola. Es eléctrica, es energética también, sector eléctrico, y está cada vez poniéndose un poquito más interesante. Ya vimos radares anteriores que lo veníamos diciendo, que cada vez estaba corrigiendo un poquito más, y ya se acerca a unos precios, pues yo creo que ya está a unos precios razonables. Está por debajo de la media móvil con un 10% de margen incluso. El PER está por encima de la media móvil con bastante diferencia. Puede ser algo característico de las cíclicas. Podemos ver un PER elevado, pero un poco falso, digamos. La deuda neta un poco elevada, pero sabemos que es infraestructura, así que tampoco debería ser muy preocupante. ROEs del 7, del 11, margen neto del 22 y el free cash flow yield negativo, porque el flujo de caja es negativo. Entonces, bueno, dividendo inicial 5,33, pero incremento prácticamente cero. Sería como vaca lechera, como tipo Enagas. Pues bueno, está cerca de esos precios que a lo mejor resulta interesante. Ahora es cuando le toca negociar la regulación de las tasas que le corresponden por esa distribución de energía en sus redes, y es probable que se negocien un poco al alza debido a la inflación y el beneficio pues pueda incrementarse un poco, y a lo mejor pues estos números cambien un poquito y sea un negocio más interesante. ¿Qué precio yo le daría a Red Eléctrica que me interese? Pues 15 sería un precio razonable, porque está ya por debajo de la media móvil, pero quizás sería un poco más prudente, viendo la tendencia que tiene, y a lo mejor esperaría un poquito más de corrección. A ver si lográramos alcanzar por encima de ese 5,5 o más cercano al 6% de rentabilidad inicial, sabiendo que ya no te va a incrementar el dividendo a corto plazo. Sería un precio más interesante, es lo que yo opino. Luego la siguiente, ya similar a Red Eléctrica, pero en gas, sería Enagas. Ya hemos hablado muchísimo sobre Enagas, ahora parece que está corrigiendo un poco, lleva desde que marcó máximos anuales, lleva corrigiendo bastante, digamos. Aún así está a precios por encima de esos 12 euros. Pues bueno, yo creo que hay que esperar a ver si vuelve a tocar esos 12 euros, entonces sería un precio más interesante todavía. Nos ocurre un poco como con Red Eléctrica. Son empresas que son vacas lecheras con apenas crecimiento de dividendo, entonces tenemos que ajustar más ese precio de entrada para tener una rentabilidad inicial interesante, sabiendo que no, o contando con que no va a tener apenas crecimiento del dividendo, para no tener sorpresas. El PER también ocurre como en Red Eléctrica, muy por encima de la media móvil, del histórico, y el payout pues muy disparado, el free cash flow un poco más de margen, deuda más alta que en Red Eléctrica, el ROE un poquito mejor, pero el ROE en cambio peor, y los márgenes pues un poquito mejores, pero bueno. En cambio, la rentabilidad inicial a estos precios, ya estamos hablando de rentabilidad del 7,64%, ya nos encajaría más como vaca lechera. Es lo que no nos ocurre con Red Eléctrica. Por eso yo con Red Eléctrica son buenos precios, pero quizás me esperaría un poco a que corrija un poco más. ¿Qué opino de Enagas? Bueno, pues en Enagas yo opino que a estos precios no son los 12 euros, pero a estos precios ya te está generando un dividendo bastante interesante. ¿Que no va a tener crecimiento? Lo sabemos todos. Pero es que sin crecimiento ya es una rentabilidad inicial importante. Y si encima la inversión que está haciendo o respecto a hidrógeno verde, el hidrógeno y todo esto que se está generando alrededor de esa infraestructura le sale bien, pues es muy probable que al final los beneficios también se puedan crecer. Así que más o menos es lo que yo veo. Enagas se está poniendo también interesante. Más interesante que Red Eléctrica, a mi parecer. Luego ya pasamos a Canadá, antes que Estados Unidos. Ya sabéis que yo diferencio un poco, porque al operar con
con el broker ING tengo que hacer esa distinción porque yo las canadienses me aplican una retención en origen un poquito mayor que las americanas y tengo que tenerlo en cuenta para calcular esa rentabilidad. Actualmente están cerca de máximos anuales, así que tampoco sería Canadian Natural Railway, Canadian Natural Resources, sería la de gas, la otra sería la de ferrocarril que vimos antes en industrial. Esta está por encima de la media móvil, así que no debería ser quizás interesante a ver ahora a corto plazo, habría que ver más corrección. Por lo mismo, porque son energéticas, algo de ciclicidad. Ya veis que el PER está por debajo del histórico. En las cíclicas eso no es muy buena señal tampoco. Es al revés, como ocurre con red eléctrica o en gas. El payout lo tenemos bastante controlado. Deuda neta una vez, también está bastante bien. Son datos todos bastante buenos. El ROE 16, el ROIC 10%. Margen del 22% en neto y 22% en free cash flow, así que bastante bien y parejo. Rentabilidad inicial 5,27 con un crecimiento abismal del 22%. O sea, con estos números diréis, ¿qué es lo que no ves que no te guste? Pues no me gusta el comportamiento en sí de la cotización. Todo me encaja, pero no tengo ese margen de seguridad respecto a la media móvil. Entonces, no quiero pecar de entrar en una compañía que por números me pueda encajar, pero hay que ser prudentes cuando estamos hablando de energéticas y algo de cíclicas respecto a la media móvil. Porque aunque lo veamos todo muy perfecto, puede ser que cambie la película y todo lo que es perfecto ahora se vuelva horrible y la cotización corrija fuertemente. Y entonces nos quedemos con una cara de sorpresa que no nos la quita nadie. Entonces, yo creo que hay que ser prudentes con esta compañía. Es una buena compañía, tiene muy buenos números, pero yo sería más prudente respecto al precio. Enbridge nos ocurre un poco lo mismo. Está muy por encima de la media móvil, así que tampoco habría que mirar nada. Y el PER sí que es verdad que está por encima del histórico, entonces tampoco es una señal de que esté demasiado sobrevalorado. Pero hay que ser prudentes igual, que nos ocurre con la Canadian Natural Resources. Así que un 5,79%, con un crecimiento del 5,8%, encajaría perfectamente, pero hay que, sobre todo en las energéticas y en las cíclicas, digamos, hay que ceñirse mucho a esa media móvil. Hay que cumplir lo mínimo que esté por debajo de la media móvil. Eso es lo mínimo. Y luego, cuanto mayor margen le demos, mejor todavía. Aunque lo veamos todo muy claro, de decir, joder, si es que tiene unos números excelentes, va, me da igual, aunque esté un poco por encima de la media móvil, entro ahora que es un buen precio y me genera buenos retornos. Yo esperaría un poquito más. Y luego ya pasamos a las de Estados Unidos, que es Nexera. Sería como Iberdrola, pero en Estados Unidos y mucho más grande, lógicamente. Pero ocurre un poco como Iberdrola. Está por encima de la media móvil, así que no hay mucho que mirar. El PER incluso por debajo del histórico. Estamos hablando de una compañía cíclica que puede ocurrir como con Iberdrola, que a lo mejor el tema del PER pues esté un poco maquillado debido a los beneficios que está teniendo debido al ciclo. Deuda neta muy elevada, como en Enbridge, así que con cuidadín con estas compañías con tanta deuda. Hay que mirar muy bien los gastos de intereses, cuánto es respecto al flujo operativo y demás, porque podemos tener algunas sorpresas y algún día el beneficio operativo sufre y tenemos que hacer frente a esa deuda, pues cuidadín. Por eso es normal que tengan deudas elevadas, pero tan elevadas como 6 veces, yo me mantendría un poco cauteloso. El ROE del 11%, el ROIC del 3%. Ya veis que son datos que, bueno, no son datos así de... Yo prefiero ROEs por encima del 12%, ROIC por encima del 10%. En cambio, márgenes 28 del neto y negativo en el free cash flow. Cuidadín con el free cash flow, que es negativo en esta compañía. Por eso lo digo, que
hay que esperar, sobre todo cuando en estas compañías, cuando está por debajo de la media móvil. Cuando está por encima de la media móvil no se puede valorar entrar ni ampliar, porque es muy probable que tengamos algún tipo de corrección. Incluso, mira, la rentabilidad inicial 2,59 no se acerca a ese 3% inicial, por mucho que tengamos un crecimiento elevado. Cuanto más apuremos y cuanto mejor escojamos ese timing de entrada o de ampliar, más tranquilos estaremos a largo plazo. Y luego ya vamos con Chevron, que es como si fuera la Repsol, pero en Estados Unidos, la petrolera. Ocurre un poco, pues, debido al precio del petróleo. Sí que es verdad que está ahí bastante lateral este último año, pero aún así es muy por encima de la media móvil. PER alto respecto al histórico. Y bueno, no termina de remontar debido al precio del petróleo, no le está repercutiendo un poco. Los márgenes del payout casi el 100%, el BPA 65%, el free cash flow. Deuda neta bastante controlada. Y el ROE del 11%, el ROIC del 7% y los márgenes en torno al 10%. Datos similares a los de Repsol, yo creo, ¿no? Si miramos un poco, bueno, un poquito mejores que los de Repsol. Pero bueno, que tampoco es que sean unos números muy diferentes. Rentabilidad inicial 4,63%. Ya veis que comparándolo con Repsol, pues no hay mucho que comparar. Y sobre todo en Repsol, porque estamos un poco contrarios. Repsol está cerca de esos máximos y Chevron se mantiene bastante estable. Entonces, bueno, si somos prudentes en Repsol, obtenemos casi el doble de rentabilidad inicial que con Chevron. Así que, bueno, yo es lo que opino sobre Chevron y Repsol. Particularmente prefiero Repsol. La tenemos más cerca, no tenemos retención en origen y al final, pues, no dejan de ser casi el mismo negocio. Y ya por último, o dos últimas, mejor dicho, tenemos Lion del Basel, que es la que tenemos más que comentada en el canal, incluso con 2 vídeos. Primer análisis y luego una actualización cuando empezó a corregir fuertemente. ¿Y qué puedo añadir de esta compañía? Que no sepamos ya, que está muy por debajo de la media móvil, una química, que en los últimos resultados se está viendo que hay cierto brotes verdes en cuanto al flujo de caja. Entonces eso es buena señal de que quizás el ciclo se está revertiendo un poco y a lo mejor ese dividendo no corre tanto peligro como pensábamos. Y bueno, es que es de las químicas es la que mejor veo, al menos la que tengo ahora en el radar. Y de las cíclicas, pues me ocurre un poco lo mismo. No es ninguna recomendación, como sabéis, pero es que yo creo que este año ha sido el año donde hay que ir pescando un poco compañías como Lion del Basel, que han sufrido bastante por el ciclo y a largo plazo es muy probable que te den un buen resultado. Luego cuando se recuperen el ciclo ya veremos lo que se decide hacer con estas compañías. Actualmente es un 12,72% de rentabilidad inicial, es una bestialidad, aunque tuviera que hacer un recorte de dividendo, no dejaría de ser una rentabilidad inicial bastante importante, así que bastante bien. Lógicamente, aquí tiene algo de crecimiento, pero vamos a dejarlo que tuviera un 0% de crecimiento, porque es lo más prudente actualmente que congele el dividendo. Incluso podría recortar, pero si es capaz de mantenerlo y viene un ciclo bastante positivo para esta compañía, pues podemos volver a ver incrementos de dividendo, partiendo de una congelación. Así que hay que pensar mucho esta compañía, porque yo creo que está bastante a buenos precios, con un margen más que de sobra. Ya tenemos casi que doblar el precio para alcanzar la media móvil. Así que muy interesante. Y luego ya por último, ahora sí que por último, tenemos la minera de oro, Royal Gold, que lógicamente, viendo cómo está el precio del oro, pues está en máximos históricos. Pues esta, ¿dónde va a estar? Pues máximos históricos también. Pero bueno, como mucha gente se está hablando mucho del oro, la plata,
Para los que no queráis tener materias primas directamente, con ETFs de oro o ETFs de plata, pues una alternativa puede ser estas compañías, que son cotizadas también, son mineras, y es una opción que se puede tener. Yo la tengo en el radar porque cuando corrija el oro un poco y la gente ya no esté tan optimista con el precio del oro, pues a lo mejor esta no se comporta tan bien, empieza a corregir un poco y a lo mejor ahí, al igual que el precio del oro, lógicamente, es cuando es interesante valorar tener un poco de oro, plata o materias primas o compañías de materias primas con esas dos metales. Actualmente está en torno a los PERs históricos, pero margen tenemos de sobra con el payout. Deuda neta, tenemos caja neta, así que no hay nada raro a nivel financiero en esta compañía. El ROE del 10, ROIC del 9, en cambio los márgenes altísimos, del 46%, del 44%, ya veis que es, digamos que es una compañía muy rentable respecto a los márgenes. Dividendo actual del 0,80% prácticamente, con un crecimiento del 9%. Ya veis que está muy lejos de algo que resulte interesante desde aspecto inicial. Yo siempre intento buscar ese 3% inicial, que luego con la suma de un 5 o un 6 ya me encaje. Si tengo un crecimiento inicial tan bajo, pues le pido muchísimo crecimiento y muchísima más estabilidad, como por ejemplo le pedía a las compañías tecnológicas de Microsoft, Google, etcétera. Y ahora ya vamos a pasar al sector último, de REITs. Y aquí pues tenemos, mayoritariamente son todas compañías americanas, menos una que tengo en España, Merlin Properties, que está corrigiendo un poco últimamente, pero todavía está alejado de esa media móvil de las 9,91, así que, pues bueno, siendo una SOCIMI española que ya sabemos en España lo que ocurrió o con lo que ocurre con las SOCIMIs, pues aunque sean empresas muy bien gestionadas, como es el caso de Merlin Properties, pues bueno, yo sería prudente igualmente. No me termina de convencer a estos precios, yo buscaría alcanzar la media móvil, entonces ahí sí que podríamos hablar. Estamos muy lejos del mínimo anual. No sé, son datos que no me incitan a considerarla como una buena opción actualmente, aunque son compañías bastante bien gestionadas. No me cabe duda que dentro de lo que tenemos en España, Merlin Properties pues puede ser una de las que sea interesante. Actualmente pues sabemos aquí que tenemos el NAV, que es digamos el valor neto por acción respecto al patrimonio neto, y vemos que valoramos en 14,79 con un margen respecto al precio de cotización del 21%, así que bastante bien. Estos dos datos lo tenemos en este sector de REITs, porque es un dato más que podemos comparar. Y lo vemos en otras compañías americanas que lo tenemos muy favorable. El PER respecto al AFO tenemos 19,92. ¿Por qué pongo respecto al AFO? Porque en los REITs no podemos coger el BPA y hay que coger otra métrica más cercana a este sector, que es lo que obtienen vía los alquileres o lo que generan sus activos inmobiliarios, y aquí tenemos un PER de 19,92, muy por encima del histórico, así que por PER quizás deberíamos de ser también más prudentes. Así que tenemos, tanto por media móvil como por PER, ser un poco prudentes. El único dato que nos es favorable es el NAV. Aún así, el NAV a veces hay que tenerlo con cuidadín. Cuando solo nos encaja solo el NAV, cuidadín. El payout, 73%, respecto al free cash flow, 91%, así que bueno, los rates es bastante habitual ver estos porcentajes, así que no hay nada alarmante en estos porcentajes. Y la deuda neta lo mismo. La deuda neta pues también es 8,61, son rates que trabajan con bastante deuda.
Y quizás luego a analizar más a profundidad el rate, igual hay que ver más el ratio de endeudamiento, más que la deuda neta en sí. Y que es aquí lo que tenemos el Loan to Value, que es el porcentaje del ratio de endeudamiento. Aquí sería 33,20, así es un dato bastante bueno. Todo lo que sea por debajo del 50% ya es óptimo, digamos. Así que tenemos aquí un 33,2, pues bastante óptimo. El ROE 4%, ROIC 2%. Entonces, ¿por qué digo que Merlin Properties es una buena empresa? Porque con estos datos, el Loan to Value 33,2% y el NAV son datos muy buenos, de buena gestión, pero por cotización no, quizás deberemos esperar un poco a mejores precios. Rentabilidad inicial del 3,7%, con un crecimiento cero en los últimos años, así que tampoco teníamos mucho margen de crecimiento aquí de dividendo. Ahora vamos a pasar a las americanas. Tenemos Realty Income, que es un rate más destinado a retail, a tiendas de, digamos, pues como por ejemplo Walmart, en Europa tenemos Decathlon, los 7-Eleven, todos estos negocios de tiendas retail, digamos que los abarca Realty Income. Es un rate muy conocido por el reparto de dividendo mensual, ese es su eslogan y bueno, yo creo que es conocido por la comunidad dividendera porque casi todos lo llevan en cartera. Actualmente está un poquito por debajo de la media móvil. El NAV, en cambio, ya vemos que, bueno, que no está muy allá. El NAV lo tenemos en 45,3, está cotizando a 56, así que, bueno, habría que tener un poquito de prudencia. El PER respecto al AFO, pues está por debajo del histórico, eso es buena señal. El payout, no hay que, bueno, es un 81% y un 75%, está bastante bien, va a ser un rate. Deuda neta, también, en torno a las 5 veces, pues, tampoco es preocupante en los rates. Y en Loan to Value, pues por debajo de ese 50% también está bien. Si fuera un 33% mejor que mejor, pero no es algo preocupante, digamos. El ROE y el ROIC en los rates no es muy relevante. Y los márgenes, pues tenemos mejores márgenes porque son sectores que al final el margen es elevado en cuanto a los beneficios. La rentabilidad inicial 5,75% con un crecimiento en torno al 3-2%. Sería un caso como la de Verizon, un rate vaca lechera con una rentabilidad inicial del 5,75%. Quizás lo interesante aquí sería apurar un poquito más, intentar llegar a ese 6%, que con el 6, con el 3 ya sería el 9%. Pero bueno, actualmente está por debajo de la media móvil, aunque no con mucha diferencia, y podría ser un precio, entre comillas, razonable. No es que esté barato, pero sí al menos estaría un poquito razonable. Simon Property, por el contrario, yo la veo, entre comillas, sobrevalorada ahora. Ya veis que está muy alejada de la media móvil. El NAV también muy alejado de lo que cotiza, casi lo duplica, así que no habría que... pues habría que mirar otras historias porque el NAV a lo mejor no se encaja en esta compañía. El PER por debajo del histórico. El payout, bastante buen margen respecto al AFO. Respecto al free cash flow, pues se queda un poco más ajustado, más acorde al sector. La deuda neta, más o menos en torno al sector, esas 5 veces. El Loan to Value, cuidadín que tenemos un radio de endeudamiento del casi el 80%, así que habría que echar unos números mejor porque no, este ratio de endeudamiento quizás es un poco elevado. Y luego el ROE y ROIC, en estos rates no vamos a intentar valorarlos. El ROE puede salir alto por el tema del endeudamiento. Y los márgenes, pues como en estos sectores, tampoco son ratios a tener en cuenta en el sector de rates. Rentabilidad inicial del 4,54 con crecimiento del 0.
pues es un poco como Realty Income, también es sector retail, pero yo prefiero por precio Realty Income, también por histórico, y rentabilidad inicial también mayor. Así que yo veo mejor ahora mismo de este sector retail dentro de los REITs, Realty Income, que Simon Property. Luego vamos a pasar al sector industrial dentro de los REITs, que sería IPR. Sabéis que la llevo en cartera, que es muy comentada. También le hice un vídeo en el canal y bueno, es una compañía que está muy por debajo de la media móvil, es una señal interesante. El NAV también muy por debajo de lo que está cotizando ahora. O sea, el NAV está por encima, tenemos margen respecto a lo que está cotizando ahora, quiero decir. Tenemos casi un 29% de margen, así que bastante bien. El PER respecto al AFO, muy por debajo del histórico, casi no llega a las 6 veces, o sea que está cotizando casi como una valoración de un REITs de oficinas 100% y no es el caso. El payout va en torno a la media del sector, quizás. Ahora aquí no lo actualicé, pero ahora mismo está el AFO un poquito, ese 100%, está repartiendo un poquito más del 100% del dividendo en el AFO. Ya cuando acabe el año vamos a actualizar todos estos datos. La deuda neta es el aspecto también positivo en esta compañía, tiene muy poca deuda neta. Y el ratio de endeudamiento, lógicamente, pues muy bajo también. Entonces, ¿por qué me gusta tanto este REIT? Aunque no en sí el sector en sí, es un sector bastante, bueno, tiene sus riesgos por el tema del perejil, pero es que los números son bastante buenos en cuanto a lo que está cotizando actualmente. No tiene apenas deuda, el ratio de endeudamiento también es bajo, el NAV también está por encima de lo que está cotizando ahora, el PER también es muy bajo. Vamos, son todos señales de que a nada que el sector se comporte bien, pues es muy posible que tengamos un buen desempeño con este REIT. Actualmente te está dando un 14% de rentabilidad, 14,3%. Crecimiento, no va a tener más crecimiento porque está pasando una mala temporada con sus inquilinos, que como cambia un poco la tendencia y las compañías de este sector obtengan mejores condiciones de financiación respecto al producto en sí del perejil, pues puede cambiar bastante la situación. Pasamos a Prologis, que es otro REIT industrial, más concreto en naves industriales, digamos, están relacionadas con la logística, la tengo comentada en el canal, y actualmente está un poquito por encima de la media móvil, la hemos tenido a precios más razonables durante el año, así que no habría mucho que mirar, pero sí que podemos ver un poco por encima los datos que tiene. Ya veis que el AFO está por debajo de esas 70%, el PER, o sea, el porcentaje el payout respecto al AFO, respecto al free cash flow también en torno al 70%, deuda en torno al 5% y el loan to value 35,80%, así que bastante bien de deuda, tanto como ratio de endeudamiento. Así que bastante bien. ¿Qué ocurre? Pues que actualmente sería un 3,18%, con un crecimiento del 12%, habría que ver si vuelve otra vez al crecimiento, porque en los últimos años no ha tenido tanto crecimiento, y habría que volver a ver si logra volver a tener estos crecimientos que tenía antes para que te encaje mejor esta rentabilidad inicial. Al considerarse un REIT, partir de un 3%, pues fastidia, porque hay REITs por ahí que te parten con una rentabilidad inicial mayor, aunque tengan menos crecimiento, pero quizás es más seguro. En Prologis, hablando de Prologis, es una compañía de mucha calidad y actualmente pues tiene problemas con ese crecimiento, pero es probable que vuelva a tener crecimiento del mismo. Luego tenemos Rexford, que es similar a Prologis, pero más concentrada. Prologis tiene mayor exposición, mayor distribución, o mayor... sí, está más expuesta en más países y más regiones de Estados Unidos, y Rexford es más concreta en un punto de Estados Unidos. Entonces, yo personalmente prefiero Prologis
que Rexford. Aunque Rexford está por debajo de la media móvil, en ProLogis no. El PER también es un precio más razonable en Rexford que en ProLogis actualmente. Y los ratios yo creo que son similares. La deuda en torno a esas 5 veces, el ratio de endeudamiento incluso más abajo que en ProLogis, y rentabilidad inicial del 4%, un poquito mejor que en ProLogis, y crecimientos similares. Por cotización está mejor Rexford, pero yo personalmente por calidad prefiero ProLogis. Es más, y sobre todo por diversificación en región. Luego ya pasamos a un rate más diversificado, un poco de todo, VP Carey, que está más o menos en torno a la media móvil, pero el NAV nos ocurre como en otras compañías que está muy por debajo de lo que está cotizando ahora, así que habría que vigilarlo un poco, esos activos que tiene. El PER por debajo del histórico, el payout AFO y payout Free Cash Flow bastante bien, en torno a esos 70%, deuda 5,8%, pero el ratio de endeudamiento se nos ha disparado en un 65%. Así que cuidadín con este ratio que no nos encaja mucho en todo lo que estábamos viendo hasta ahora. Ya veis que tanto en ProLogis como en Rexford son datos muy similares, esos 70%, pero el ratio era mucho mejor. Así que por eso VP Carey pues sería un poquito prudente. 5,51% sin crecimiento. Incluso preferiría antes Realty Income on Simon Property que VP Carey, debido a ese ratio de endeudamiento. Bueno, en Simon Property nos ocurría lo mismo, así que preferiría antes Realty Income que cualquiera de estas dos que he comentado. Por eso en los rates ya veis que hay varios parámetros a vigilar. Y teniendo un radar como tenemos aquí ahora, con varios parámetros, yo creo que a la hora de afinar o de buscar oportunidad, debido a estos filtros que aplicamos, yo creo que es muy probable que tengamos éxito, digamos, a largo plazo en lo que decidamos. Luego tenemos el rate residencial de Essex. Ya veis que está en torno a la media móvil. PER respecto al AFO, pues, en torno al histórico. Nos ocurre que el Free Cash Flow es el payout de 65, 67, está bastante bien. Y nos ocurre un poco lo mismo con VP Carey. Una deuda más o menos controlada, pero el ratio de endeudamiento un poquito por encima de esas 55%, de 50%. Entonces, bueno, el Rigel 4%, con un crecimiento del 4%. No sé, no... Creo que hay mejores oportunidades en sector rate. Y aquí pasamos a ARE, Alexandria. Nos ocurre como IPR, yo creo que por números es de las mejores opciones que tenemos actualmente, pero no dejan de tener riesgos. Muy por debajo de la media móvil, Alexandria. El NAV con muchísimo margen respecto al valor de los activos del patrimonio neto. Está valorados en 124 euros por acción y está cotizando a casi 48, así que tenemos un margen más que de sobra. El PER también, como en IPR, las 6 veces. El payout también muy controlado. Deuda neta, un poquito por encima de esas 6 veces, así que cuidadín. Y el ratio de endeudamiento un 41%. Está por debajo de ese 50%, pero ya no es como por ejemplo en IPR, que lo teníamos muchísimo más abajo incluso. Pero ya veis que son números que pueden encajar, o al menos que te dan cierta seguridad. Rentabilidad inicial del 11%, con un crecimiento del 6%. Así que este crecimiento, lógicamente, es probable que no se cumpla, porque incluso ha recortado el dividendo, que no sé si tengo aquí actualizado o no. Igual no lo actualicé aquí ahora que lo pienso, porque ha recortado el dividendo. Y ahora tengo mis dudas de si lo he actualizado o no. Le he hecho un ojo y si veo que no lo actualicé, pues lo actualizo cuando termine el vídeo. En mi radar, o sea, en mi cartera sí que lo actualicé, pero aquí ahora mismo tengo mis dudas. No obstante, tenemos una buena rentabilidad inicial,
aun con el recorte de dividendo, que yo creo que no está actualizado, no deja de ser una rentabilidad inicial interesante, sobre todo a largo plazo, porque estamos en una operación más value que por dividendos, digamos. Y luego ya pasamos al sector salud, Omega Healthcare, que está muy por encima de la media móvil, así que no habría que mirar mucho, porque, bueno, hay que esperar a que corrija a la media móvil, un rate que no te incrementa mucho el dividendo, el PER está más o menos en torno a su histórico, payout muy cerca de ese 100%, así que cuidadín. La deuda en esas 5 veces, pero con un ratio por encima del 50%, así que también cuidadín. Por eso son datos que nos sugieren que ser prudentes con esta compañía. Un 6% inicial, sin apenas crecimiento, así que esperar. Y luego tenemos BC Properties, que es la de casinos, está corrigiendo bastante últimamente, y es un negocio también poco habitual, poco conocido, quizás por eso también tenga sus riesgos, en cuanto a que es un sector un poquito más desconocido, puede tener un poquito más de volatilidad, pero si nos ceñimos a los números, pues tenemos casi un 11% respecto a la media móvil. El NAV más o menos se cumple, que está cotizando a precio de NAV, más o menos, así que, bueno, podríamos estar, entre comillas, un poquito tranquilos ahí, aunque lógicamente lo ideal sería que cotizara por debajo del NAV, con algo de margen. El PER-AFO son 13 veces casi, el histórico son 24, el payout 78 y 80%, y bueno, la deuda por debajo de esas 5 veces con un ratio del 63, así que, bueno, no está mal del todo, pero el ratio de endeudamiento quizás buscaría que fuera por debajo de ese 50%. Y luego tenemos el yield del 6,25 con un crecimiento del 10%. Habría que vigilar que este 10% se pueda cumplir, porque si no se cumple, pues nos puede ocurrir como en Alexandria, que venga luego una congelación o un recorte y pueda sufrir más todavía la cotización. Lógicamente, si vemos el payout, a priori no debería haber muchos problemas en cuanto al dividendo, pero siempre hay que intentar curarse en salud, sobre todo en negocios tan concretos, sectores tan concretos como el del ocio, por ejemplo. Y luego tenemos American Tower, otra compañía que está sufriendo bastante, también de torres de telecomunicaciones, por debajo de la media móvil. El NAV aquí en cambio está muy desproporcionado a lo que cotiza, así que no sería muy relevante este dato en esta compañía. El PER por debajo del histórico, así que aquí sí que se cumple. Y el payout 63% y 67%, así que bastante bueno el dato. Pero la deuda sí que lo tenemos un poco bastante mal en esta compañía. Deuda por encima de las 6 veces, el ratio 150%, así que habría que volver a revisar estos números porque es probable que haya a lo mejor algún error. A ver cuando actualice ahora en enero todo el radar, a ver qué me encuentro. Y el yield inicial 3,94%, con un crecimiento que no se está cumpliendo, así que vamos a seguir teniendo este 3,94%. Por eso digo que American Tower, pues habría que volverla a mirar más en profundidad. Y luego ya por último, un rate de centros de datos, que está tan de moda ahora, pues Equinix, ya veis en cambio que no tiene un comportamiento tan bueno, incluso con todo esto de la IA, está más o menos en torno a la media móvil, con un PER muy elevado, pero aún así por debajo de la media histórica. El NAV también muy por debajo de lo que cotiza, así que lógicamente no es nada fiable. El payout bastante controlado. La deuda 6 veces y el ratio 81%, así que quizás eso es lo que menos seguridad me puede dar. Rentabilidad inicial 2,25% con un buen crecimiento, pero no llegamos ni siquiera al 3%. Así que, bueno, en rates yo creo que al final se puede resumir que si vamos a lo seguro o a tipo vaca lechera podemos tener Realty Income, incluso apurando un poco mejor el precio.
Y luego en cuanto a oportunidad de precio y margen, yo sigo pensando que IPR y Alexandria pues quizás es lo que más oportunidad esté dando respecto al precio. Operación quizás más value que dividendera. Y luego ya Prologis pues se nos ha escapado un poco, y quizás hasta el precio, habría que ver si vuelve un poco a corregir. Y hasta aquí el repaso a mi radar, la tercera parte con estos sectores que quedan pendientes. Como siempre, en la descripción del vídeo vais a tener el enlace al radar para que podáis hacer una copia en vuestros dispositivos y añadir, quitar o hacer cambios que vosotros consideréis interesantes y tener vuestro propio radar, que al final es lo que nos ayuda a evadirnos un poco del ruido de tantas noticias, tantas empresas nuevas que escuchamos, que muchas veces nos hacen un poco olvidar nuestra meta y nuestro camino, que es tener un radar con X compañías que más o menos tengamos en mente que encajan en nuestra estrategia y ser prudentes, pacientes y esperar, fijarnos en ese radar y cuando se dé la oportunidad, pues ampliar o añadir esas compañías que queramos tener en cartera. Pero si hacemos mucho caso del ruido que escuchamos, incluso a mí, a veces me produce demasiada distracción que me hace un poco olvidarme de lo que realmente es el camino que tenía en mente en Neorigen. Así que como siempre, llegado el momento, os deseo suerte en las inversiones y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!